Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espero que estén bien. Desde hoy vamos a ver a lo que es el hueso occipital. Es el sexto de nuestros 8 huesos del cráneo, ¿ok? Entonces vamos a empezar poco a poquito. Hay que empezar a decir que ese es un hueso único, ¿sí? Es un hueso único y además es un hueso plano. Sin embargo, es plano y a la vez también tiene una porción, así como el hueso frontal, tiene una porción horizontal. Y su porción vertical, que es esta que viene por aquí, esta va a ser de tipo plana, ¿ok? Sin embargo, pues es importante mencionar que tiene una porción horizontal que es menos pronunciada, pero que también es importante saber que pues existe, ¿ok? Eh, es un hueso que va a ser posteromedial y es inferior, es decir, está en la parte de atrás de la cabeza, en la mitad de la cabeza, pero por la parte de atrás y por la parte de abajo. Justamente es el que se va a unir a las vértebras, que de hecho ya hicimos un video que les voy a dejar por aquí, ¿ok? Se va a unir a las vértebras. Principalmente se va a unir al atlas, formando la articulación atlanto-occipital. Vamos a empezar viendo las estructuras más características. Primero, esto, el agujero occipital. Que el agujero occipital sirve para el paso tanto de las arterias vertebrales como del bulbo raquídeo, de su envoltura, para que siga la continuación con la médula espinal. ¿Ok? Básicamente este agujero occipital es el que permite la comunicación tanto del encéfalo como de la médula espinal. Y con esta comunicación, pues bueno, va a permitir que exista un recorrido adecuado de lo que es nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, va a tener una apófisis basilar, que la apófisis basilar es esto que ven acá. Si recordamos un poquito, vamos a saber que, por ejemplo, en el hueso esfenoides, a partir de la lámina cuadrilátera, en la porción posterior de la lámina cuadrilátera, existía justamente una zona que se llama la zona del canal basilar. Pues bueno, esto que está aquí es el canal basilar. ¿Por qué? Porque está dentro de la apófisis basilar, que es esta, la apófisis basilar. Y la apófisis basilar se va a unir con este mismo canal basilar formado desde el hueso esfenoides, ¿ok? La apófisis basilar es un cuadradito, ¿ok? Es un cuadradito que permite una muy buena unión con lo que es el hueso esfenoides, ¿ok? Este cuadradito va a tener una porción pues de cuadradito, ¿no? O sea, una porción anterior, una porción posterior, laterales, superior e inferior, ¿ok? Que se denomina exocraneana y endocraneana, ¿sí? En cuanto a la porción anterior, que es esto que viene por aquí adelante, es lo que les mencionaba que se va a unir a la porción del hueso esfenoides, ¿ok? La porción posterior, si se dan cuenta, sigue con el mismo canal basilar, pero permite su unión con, o bueno, su abertura principal con el agujero occipital, porque sobre esto va a estar descansando parte de lo que es el bulbo raquídeo. La porción lateral, que es esta que viene acá, esto que viene por aquí, y también esto que viene por aquí, va a unirse principalmente al hueso temporal, es decir, aquí en esta porción va a ser la unión del hueso temporal, que es el hueso que nos hace falta ver, ¿ok? La porción exocraneana, que es esta que estamos observando aquí, tiene una pequeña porción que se llama tubérculo faríngeo, que es esta que viene por aquí. Y este tubérculo faríngeo va a servir de inserción, o sea, va a servir para la unión de lo que es el músculo faríngeo o constrictor superior de la faringe, ¿ok? Que sería en esta zona de aquí, aquí donde está remarcado. Y también estos de acá va a tener a la foseta faringea, ¿ok? Que la foseta faringea sirve para lo mismo, para la inserción de los músculos de la faringe, ¿ok? Mientras que la porción endocraneana va a tener al canal basilar, que es este que viene acá,
que sirve para el bulbo y la protuberancia anular, o también la protuberancia pues del mismo tronco del encéfalo, que el tronco del encéfalo es una estructura que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos neuroanatomía. Ok. Luego vamos a hablar de la escama, que la escama es esto, y las masas laterales, que son estas bolitas de acá. Ok. Empecemos primero con la escama. La escama es esta. La escama se divide en dos porciones. Una porción externa y una porción interna. La porción externa se denomina exocraniana y la porción interna se denomina endocraniana. Vamos a empezar con la porción exocraniana, ¿ok? La porción exocraniana, que es esta que está aquí, va a presentar lo que se llama la protuberancia occipital externa, que es esto que está aquí, que básicamente esa protuberancia occipital externa es una elevación que está por fuera, porque es una porción convexa, y esta porción convexa tiene un pico. Este pico se llama la protuberancia occipital externa, que justamente es lo que remarca la unión característica de la zona posterior del cráneo, ¿ok? Va a tener una cresta occipital externa, que es estas que vienen por aquí. Esta es la cresta occipital externa, que es como que si pellizcáramos, como les digo, como pellizcar el hueso por detrás, y permite esta elevación, que es la cresta occipital externa. Y remarca esta cresta occipital externa, o sea, cuando ya se hizo más grande, por así decirlo, remarca por completo a lo que es la protuberancia occipital externa. Va a tener la cresta occipital externa, que es esta línea recta, va a permitir la unión de las líneas curvas occipitales, que también son como pequeñas pellizcaditas del hueso occipital. Y este es un diagrama que les hice pues justamente para entender de mejor manera lo que es estas líneas curvas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, esto que ven aquí es la cresta occipital externa, ¿ok? ¿Qué es esto que viene aquí? Y estas líneas curvas occipitales son las que se ponen a cada lado. Tenemos una superior que va a ir desde la apófisis mastoides, que esta es parte del hueso temporal que vamos a ver más adelante, hasta esta zona de la cresta occipital externa. ¿Ok? Entonces vendría desde la apófisis mastoides, que está por aquí más o menos, hasta esta zona de acá. Y la otra, la porción inferior, viene desde la apófisis yugular, que está en esta zona de acá, hasta la cresta occipital externa. Y pues como les digo, su superficie va a ser convexa porque está salida y va a ser lisa. A excepción de esta zona de acá que sirve para la inserción de músculos de la nuca sobre todo. Pues bueno, todo lo demás es una porción completamente lisa. Ahora, si vemos a la cara endocraneana, que es esta que está aquí, nos vamos a dar cuenta lo primero que es cóncava. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente está completamente metida y es la que alberga al cerebro. ¿Ok? Y esta tiene una protuberancia occipital, pero interna. Así como aquí vemos una protuberancia occipital externa que está en esta zona de acá, aquí podemos observar a la protuberancia occipital interna, que es esto que viene por acá y está en la porción cóncava porque está en la zona endocraniana del hueso occipital. Esta va a tener una zona muy similar a la anterior con las líneas curvas occipitales. Sin embargo, esto presenta algo que se llama los canales occipitales y forma algo que se llama la presa de Erófilo. Es decir, la unión de sus canales occipitales, que serían estas zonitas de acá, o sea, esto de acá y esto de acá, es lo que va a formar esta zona de unión, que la zona de unión entre todas estas líneas es lo que se conoce como la presa de Erófilo. La primera viene desde el seno lateral, que vendría todo por acá, y la otra del seno longitudinal, que viene todo por acá. Y estas uniones características van a dejar, si se dan cuenta, 4 huecos, ¿no? Un hueco superior, bueno, 2 huecos superiores y 2 huecos inferiores. Los huecos superiores se llaman las fosas cerebrales, porque aquí es donde va a estar albergado parte del cerebro, pero en su porción occipital. Y estas que son huecos más inferiores se llaman las fosas cerebelosas, porque aquí va a estar albergado el cerebelo.
Recordemos que básicamente el tronco del encéfalo, que es parte del cerebro, entra por aquí y aquí va a estar descansando el cerebelo, ¿ok? Es la porción más inferior del occipital, mientras que en la porción de arriba va a estar descansando el cerebro. También va a tener bordes, ¿ok? Esta escama del occipital, que sería la porción de hueso plano, por así decirlo, va a tener bordes. Los bordes superiores, que son así como estas, va a tener una unión con los huesos parietales. Y básicamente esta es la unión de la sutura lamboidea o lambda. ¿Por qué? Porque vemos que por aquí pasan los dos huesos parietales en su sutura sagital. Y esto es lambda, porque une parietales con occipital. Mientras que la porción inferior, que es esta de acá, va a formar a lo que es la unión con el hueso temporal. Y de hecho de aquí surge la apófisis yugular, que permite el paso de la apófisis yugular, de la vena yugular, perdón, pero también permite el paso de otros pares craneales que vamos a ver un poquito más adelante. Y sus ángulos, pues bueno, los ángulos que va a formar van a ser lambda, que es este que está aquí, y el asterion, que recordemos que asterion está formado por su unión tanto con el hueso parietal como con el hueso temporal, ¿ok? Y pues bueno, ya para ir terminando en esta pequeña parte del hueso occipital, nos vamos a dar cuenta de su última porción, que es la porción de las masas laterales. Que las masas laterales son estas bolitas que tiene aquí al lado. Estas de acá y estas de acá. Estas de acá y estas de acá. ¿Por qué? Porque esta era la porción basilar, también conocida como la porción horizontal. Esta es la escama del hueso occipital. Y esto, bolitas o elevaciones o masas que se ven aquí, justamente se denominan las masas laterales. Y estas también tienen una porción interna y una porción externa. O también denominada como exocraniana y endocraniana. Empecemos con la porción endocraniana, que es la que va a estar albergando al encéfalo. Va a tener una pequeña zona que se llama el tubérculo occipital, que es esta porción de acá. Y este tubérculo occipital va a permitir una unión junto con el hueso temporal, que es este que viene acá, formando el agujero rasgado posterior, que es este que viene acá. Me explico. El hueso occipital es este que viene acá. Esto es la apófisis basilar. Y esto que ven acá son las masas laterales. Esta zonita de aquí es lo que conocemos como tubérculo occipital. Y este hueso que está como en un color más fuerte, más o menos como rosado, es el hueso temporal. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay un pequeño espacio. Este pequeño espacio que está producido se llama agujero rasgado posterior. Y este agujero rasgado posterior permite el paso de el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio, ¿ok? Que son pares craneales, es decir, por aquí va a ser su salida, pues para que vayan a hacer sus funciones. Esta estructura la vamos a ver más adelante porque es la base del cráneo y cuando expliquemos cráneo en general la vamos a ver bastante, ¿ok? Y también tiene un canal de seno lateral. Es decir, ¿se dan cuenta cómo esta flechita viene por aquí? Esto que está aquí sería el tubérculo occipital, ¿ok? Y esta flechita que viene por acá es el canal del seno lateral. Que el seno lateral, recordemos que es básicamente una de las tantas formaciones de la presa de Erófilo. Y, o sea, su salida, su drenaje, por así decirlo, va a ser justamente hacia afuera, pasando por el seno o canal del seno lateral. La porción exocraneana, que es esto que viene por aquí, va a ser convexa. ¿Por qué? Pues porque esta es cóncava principalmente. Ay, perdón. Esta va a ser convexa, ¿ok? Y presenta los cóndilos del occipital. Que recordemos que los cóndilos del occipital son los que se unen de manera directa con el hueso del atlas o la primer vértebra cervical, ¿ok? Es decir, en esta zona de acá vamos a tener a los cóndilos, que los cóndilos se articulan de manera perfecta con el atlas, formando la articulación atlanto-occipital.
Y también vamos a tener una pequeña porción que se llama la foseta retro, porque está detrás de los cóndilos, ¿ok? Esto es anterior y esto es posterior, por lo tanto sería adelante y esto sería atrás. Entonces esto sería la foseta retrocóndile que permite el paso de diversas estructuras nerviosas. Ahora, vamos a hablar sobre el borde externo. El borde externo es esta zona de aquí, esto de acá, y permite el paso de la apófisis yugular, que además ayuda a la formación del agujero rasgado posterior. Es decir, esto que está aquí es la apófisis yugular y esto que está aquí es el tubérculo occipital. Si se dan cuenta, o sea, sería esto que está acá, ¿ok? Esto sería el tubérculo occipital y esto sería la apófisis yugular. Si se dan cuenta, entre estos dos, que sería este que está aquí y este que está aquí, lo representamos de la misma manera aquí. Este, que es el tubérculo occipital, y esta es la apófisis yugular. Si se dan cuenta, por aquí pasa el hueso temporal, y el hueso temporal que pasa por acá permite que haya un agujero que está delimitado de manera anterior por la apófisis yugular y de manera posterior por el tubérculo occipital, y permite lo que es la apófisis yugular y es el agujero rasgado posterior que vimos que pasa justamente el noveno, décimo y onceavo par, pero que también pasa la vena yugular interna, ¿ok? Por eso dice, la cara anterior está delimitado por un ligamento, que es el ligamento yugular. Así como en el atlas, cuando veíamos el atlas, tenía un ligamento atlanto-odontoideo, ¿no? O el ligamento transverso, ¿ok? El ligamento transverso. Este ligamento transverso permitía una división tanto anterior, que era para la apófisis odontoides, y posterior, que era para el paso de la médula espinal. De aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos un ligamento yugular que divide esta zona en dos. En la zona anterior van a pasar los nervios antes mencionados, es decir, por aquí, o sea, si hacemos una línea aquí, va a pasar lo que es el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio. Y en la parte posterior va a estar pasando la vena yugular interna, ¿ok? Y ya hablando de los últimos puntos, su estructura y osificación. Es tejido diploico. Tejido diploico quiere decir esponjoso, rodeado de compacto. Se osifica hacia la octava semana de gestación. Y las porciones que podríamos ver como centros de osificación son las fosas tanto cerebelosa como cerebral. La porción basilar, que sobre todo es bastante importante, que se divide en dos partes y que aquí en medio casi no se alcanza a observar. Presenta una cresta sinostósica, de Podier o Poirier, ¿ok? Esa cresta sinostósica es la que es una unión muy fuerte con el hueso esfenoides. De hecho, es la unión más fuerte de todo el cráneo. Es imposible que se rompa, a menos que sea un golpe durísimo, ¿no? Pero bueno, esta sería la cresta sinostósica de Porier, que está en la parte de la porción basilar. Hay otros centros de osificación, pero estos son más raros, como podría ser por ejemplo en la presa de Erófilo o en los rebordes, etcétera. Pero les digo, o en los tubérculos occipitales, pero esto sería un poquito más extraño. Y bueno, muchísimas gracias por la atención prestada en este video. Nos vemos en el siguiente.